Mis padres me pidieron que transfiriera $6,200 para que pudieran arreglar el techo. Cuando me negué, mi padre me tomó de la mano, la apretó con fuerza y dijo: «No quieres saber lo que pasa si me faltas al respeto». Mi tía se quedó sin aliento y dijo que él me hizo lo mismo. Fue entonces cuando finalmente dije la verdad. Mis padres me dijeron que necesitaban $6,200 para reparar su techo. Pedí un presupuesto o una prueba, cualquier cosa que explicara la cifra. A mi padre no le gustó eso. Me llamó ingrata. Cuando dije que no, se levantó, se acercó, me tomó de la mano y la apretó con fuerza. «No quieres saber lo que pasa si me faltas al respeto», dijo. Antes de que pudiera responder, mi tía Vi, que estaba sentada cerca, se quedó sin aliento y dijo: «Él me hizo lo mismo». Y fue entonces cuando finalmente conté la verdad sobre todo. Esto sucedió hace solo unos meses, pero todavía estoy tratando de entender hasta dónde llegó todo. Como antecedente, soy Mara, de 42 años, sin hijos, nunca me casé y vivo sola en Ithaca, Nueva York, donde enseño escritura en un colegio comunitario local. Mi relación con mis padres siempre ha sido complicada. Para el mundo exterior, son solo una pareja normal de clase trabajadora que crió a 3 hijos en Auburn. Papá trabajó en la fábrica de papel hasta que cerró y mamá hizo turnos en la lavandería hasta que su salud empeoró. Pero dentro de nuestra casa era diferente. Siempre lo había sido. Al crecer, aprendí rápidamente que la obediencia era recompensada y las preguntas eran castigadas. No solo regañadas, castigadas. Mi padre tenía una forma de hacerte lamentar haber abierto la boca. No necesitaba gritar. Tenía una mirada que podía congelarte a media frase y un agarre que podía hacerte sentir como si tus huesos estuvieran a punto de romperse. No era el tipo de abuso que ves en la televisión. Sin brazos rotos, sin ojos morados, pero el miedo vivía en tu cuerpo silenciosa y profundamente mucho después de que el momento hubiera pasado. Durante años me convencí a mí misma de que no era abuso real. Otras personas lo tenían peor. Tenía un techo sobre mi cabeza, ¿no? Ropa a escuela, incluso clases de piano durante algunos años. Pero ahora que miro hacia atrás, esos regalos tuvieron un costo: obediencia, silencio, lealtad. Cuando conseguí mi propio lugar después de la universidad, estaba a solo 90 minutos de distancia, pero se sentía como un planeta diferente. No iba a casa mucho y cuando lo hacía, me iba temprano. Enviaba dinero cuando me lo pedían. A veces $100 aquí, $200 allá. Siempre lo suficientemente pequeño como para ignorarlo. Me decía a mí misma que era más fácil que discutir. Pero luego vino el techo. Comenzó con una llamada de mi madre. Sonaba cansada, pero había urgencia en su voz. «Mara, tu padre dice que el techo tiene goteras. Ha llegado al aislamiento del ático». «Está bien». «¿Llamaste a alguien?» «Habló con un tipo que conoce. Dijo que serán $6,200. ¿Quién es el contratista? ¿Puedo hablar con él? ¿Por qué siempre necesitas verificar todo 2 veces?» Ese fue el momento en que sentí que la vieja dinámica se activaba, la necesidad de preguntar y el miedo a que preguntar fuera castigado. Aún así, me resistí. Pedí el nombre del contratista, la información del seguro y fotos. Lo que sea. Ella no tenía respuestas y pronto mi papá se puso al teléfono. Su tono era cortante. «Entonces, ¿qué va a ser, Mara? No estamos hechos de dinero». «Yo tampoco. Solo necesito algo de claridad antes de enviar tanto. O confías en nosotros o no». No dije nada. Eso fue suficiente para él. «Ingrata. Te lo dimos todo y ni siquiera ayudas cuando te necesitamos». Colgó. Durante unos días lo sopesé. Ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de la forma en que lo pidieron. No, la forma en que lo exigieron. La presión, la suposición de que les debía. Se lo mencioné a una amiga de la escuela secundaria, Silvia, que todavía vive en Auburn y trabaja en bienes raíces. Se ofreció a pasar por la casa y echar un vistazo. Me llamó más tarde ese día. «Mara, no hay nada visiblemente mal con el techo. Sin lonas, sin hundimientos, nada. Y conozco a ese tipo con el que tu papá juega al póker. No es un contratista.
Esa fue la primera vez que lo dije en voz alta, me están mintiendo. No me sorprendió. En realidad no. Simplemente no sabía qué hacer con esa información. Avancé rápido una semana a la cena de cumpleaños de mi tía Vi. Es la hermana menor de mi mamá y el único miembro de la familia con el que realmente me he sentido segura. Es inteligente, amable y nunca ha tenido miedo de ir contra la corriente. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y la gente solía susurrar que era demasiado independiente para su propio bien. Siempre admiré eso de ella. La familia estaba reunida en su casa, a las afueras de Syracuse. Todos estaban allí, mis 2 hermanos con sus esposas e hijos, algunos primos, incluso 1 o 2 vecinos. La energía estuvo mal desde el principio. Mis padres no me habían hablado desde la llamada. Mi papá seguía mirando en mi dirección como si yo fuera un problema que no había decidido cómo resolver todavía. Intenté tomármelo con calma, charlé un poco, ayudé a poner la mesa, pero el aire era denso con palabras no dichas. Después de la cena, mientras tomábamos café en la sala de estar, mi papá se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada. Extendió la mano, me tomó de la mano y la apretó. No fue un gesto de afecto. Fue un mensaje. No quieres saber lo que pasa si me faltas al respeto, dijo, suave pero frío. Aparté mi mano y miré a mi alrededor. Todos lo habían oído. Todos. Y entonces la tía Vi, que había estado callada hasta ese momento, dijo, él me hizo lo mismo. La habitación se quedó en silencio. La cara de mi mamá se puso pálida. Me volví hacia Vi. ¿Qué quieres decir? Me miró, luego al resto de la familia. Cuando tenía 17 años, tenía un novio que no le gustaba a tu papá. Me dijo que terminara con él. No lo hice. Me arrinconó en la cocina y me retorció el brazo por la espalda hasta que lloré. Me dijo que estaba arruinando a la familia. Mi madre abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. Y yo ya no pude contenerlo. Pensé que era la única, dije apenas por encima de un susurro. Solía hacerme eso, lo de la mano, lo de la muñeca, las amenazas di cuando crecí, el trato silencioso. Fingía que yo no existía durante días, a veces semanas. Miré alrededor de la habitación. Algunas personas parecían sorprendidas. Otras simplemente apartaron la mirada. Mi padre no lo negó. Ni siquiera parecía avergonzado. Estás exagerando. Siempre lo has hecho. Y eso fue todo. Esa fue su respuesta. Hay más en esta historia y seguiré compartiéndola si la gente está interesada. Pero ese momento, esa frase de mi tía, abrió una compuerta. Y me di cuenta de algo que debería haberme dado cuenta hace mucho tiempo, no estaba loca, no estaba exagerando y no estaba sola. Después de esa noche en casa de la tía Vi, las cosas no volvieron a la normalidad. Y sinceramente no quería que lo hicieran. Vi y yo nos sentamos en su cocina más tarde esa noche, después de que todos se fueron. Los platos estaban lavados, pero ella seguía secando la misma taza una y otra vez, como si sus manos necesitaran algo que hacer. Yo todavía estaba sentada rígidamente en la misma silla que aparté durante el postre. Una taza medio llena de café frío frente a mí. No pensé que te hiciera eso, dijo Vi en voz baja, dejando la taza. Debería haberlo imaginado. Lo siento. Negué con la cabeza. Tú no hiciste nada. Ella soltó una suave risa, una sin humor. Ese es exactamente el problema. Esa noche me quedé en su habitación de invitados. Fue la primera vez en años que no me desperté con el corazón latiendo con fuerza en medio de la noche. Había algo tranquilizador en esa vieja casa suya que crujía, los estantes llenos de libros, el suave tic-tac de un reloj de verdad. No la pantalla de un teléfono, no el zumbido de la ansiedad, solo quietud. A la mañana siguiente cometí el error de revisar mi teléfono. 10 llamadas perdidas de mi madre. 2 mensajes de voz de mi padre. Uno de ellos solo respiraba antes de colgar. Luego un mensaje de texto, tenemos que hablar. Nos avergonzaste delante de toda la familia. Sin mencionar lo que había dicho. Sin reconocer la revelación de Vi. Solo orgullo herido. No respondí.
En cambio, volví a llamar a Silvia y le pregunté si podía ayudarme con algo un poco más oficial. Me puso en contacto con un contratista local que accedió a pasar por la casa de mis padres e inspeccionar el techo. Me costó $75, pero se sintió necesario. Me llamó más tarde ese día. No hay nada malo en él. Ni siquiera falta una teja. Eso confirmó todo lo que necesitaba saber. Los $6,200 eran una mentira. Una invención. Una herramienta para volver a ponerme bajo su control. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que casi había funcionado. Esa parte asintió conmigo. Incluso después de todos los años, toda la distancia, todavía me estremecía ante su desaprobación. Todavía quería evitar el conflicto. Eso, más que nada, era una prueba de que el control que tenían sobre mí era real. No respondí a sus llamadas ni mensajes de texto durante unas semanas. Durante ese tiempo, Vi comenzó a venir a ICE todos los sábados. Desayunábamos en un pequeño lugar llamado College Town Bagels, luego caminábamos hasta el mercado de agricultores junto al lago. Me contó más sobre lo que había visto a lo largo de los años. Cómo cambió mi mamá después de casarse con papá. Cómo se deterioró su relación con la familia porque respondía demasiado. Cómo sospechaba cosas pero nunca pudo probarlas. «Sabes, tu mamá nunca fue así cuando era pequeña», dijo una vez mientras revisaba los duraznos en un puesto de frutas. Tenía opiniones. Era divertida. Pero después de casarse con tu papá, fue como si alguien hubiera atenuado su luz. Me costó imaginar esa versión de mi madre. La mujer que yo conocía era callada, ansiosa y rápida para redirigir cualquier conversación que se desviara hacia un territorio incómodo. No hacía chistes. Hacía listas. No se reía. Regañaba. Y ciertamente nunca contradecía a mi padre. Volví a terapia. Había ido a principios de mis 30, después de una mala ruptura que me dejó destrozada y confundida. Pero en aquel entonces no tenía el lenguaje para hablar de mis padres, de con que había crecido. Pensé que mis problemas eran sobre las relaciones románticas, sobre la confianza. Ahora entendía que había comenzado mucho antes. Mi nueva terapeuta, la doctora Kaminsky, era una mujer tranquila y paciente de unos 50 años que me dejaba hablar durante largos ratos sin interrupciones. En nuestra segunda sesión, me encontré diciendo algo que nunca había articulado realmente: creo que me enseñaron que el amor tenía que doler o costar algo. Ella asintió lentamente. Esa es una comprensión muy común para los hijos adultos de padres emocional o físicamente abusivos. Le conté sobre el techo, sobre la amenaza de mi papá, sobre la revelación de Vi, sobre cómo una parte de mí todavía se sentía culpable por no ayudar, incluso después de todo. Ese es el entrenamiento, dijo. Esa culpa es un síntoma, no una señal de tu bondad. Ayudó. No al instante, pero ayudó. Luego, una tarde de finales de marzo, recibí otra carta de mis padres. No un mensaje de texto, una carta real con la letra de mi madre. La primera línea decía: «Todavía no entendemos por qué nos acusarías así delante de todos». Fue cuesta abajo desde allí. No hubo disculpas, solo actitud defensiva, acusaciones, orgullo herido, una afirmación de que Vi siempre estuvo celosa y que yo había sido influenciada por ella. Terminaron con: «Te criamos mejor que esto». Puse la carta en una carpeta y la agregué a un archivo cada vez mayor que estaba guardando por si acaso. No sabía qué iba a hacer con él. Tal vez nada, pero se sintió como trazar un límite solo por tenerlo. Durante las siguientes semanas, otros familiares comenzaron a comunicarse. Algunos con cautela, otros con enojo. Mi primo Brent llamó para decir que se mantenía al margen. Mi hermano Neil envió un mensaje que decía: «Deberías haber mantenido la boca cerrada». Pero una persona me sorprendió, mi hermano menor, Calvin. No había dicho mucho en la cena y no habló después. Pero envió un mensaje de texto una noche mientras yo calificaba trabajos: «Tenías razón». Él también me lo hizo a mí. No pensé que nadie me creería. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de responder: «Te creo». Hubo una pausa, luego otro mensaje: «Gracias por decirlo en voz alta». Ese me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, porque a eso se reduce realmente, ¿verdad?
Para muchos de nosotros, los que crecimos en familias donde el silencio es supervivencia, simplemente decirlo en voz alta puede sentirse revolucionario y aterrador, como si estuvieras traicionando algo sagrado cuando en realidad solo estás saliendo de una mentira. No había visto a mis padres desde esa cena. Pero el recuerdo del agarre de mi padre y la voz de mi tía quebrándose mientras decía, él me hizo lo mismo, permaneció conmigo como un eco. No quería venganza. Ya ni siquiera quería una disculpa. Solo quería paz. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a sentir que eso era posible. Seguí visitando a Vi todos los sábados. Y con cada paseo por el mercado o taza de café tranquila, me sentía menos como la mujer aislada y ansiosa que había sido antes de esa cena y más como alguien que se reconstruía a sí misma a partir de piezas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaban rotas. Lo sorprendente es que no fue una transformación dramática. No hubo grandes epifanías, ni momentos brillantes de autodescubrimiento. Fueron cosas pequeñas, comprar flores para la mesa de mi cocina, dejar mi teléfono apagado durante la cena, dormir toda la noche sin despertarme presa del pánico por nada. No me di cuenta del todo de cuánto habían ocupado mis padres espacio en mi cabeza hasta que desaparecieron de ella. O al menos hasta que dejé de permitir que dictaran mis pensamientos. Pero, por supuesto, no se habían ido realmente. Un par de semanas después del mensaje de Calvin, recibí una llamada de mi antigua vecina en Auburn, la señora Burkett. Ella y mi madre siempre habían sido amigas y yo solía cortar su césped cuando era adolescente. Me llamaba, dijo, porque estaba preocupada por mi mamá. Aparentemente, mamá había comenzado a decirle a la gente del vecindario que la había abandonado y que los estaba dejando morir de hambre. Que eran demasiado orgullosos para mendigar, pero que habían caído en tiempos difíciles y que yo le había dado la espalda a la familia. No me pidió que te llamara, agregó rápidamente la señora Burkett, pero pensé que deberías saber lo que ha estado diciendo. Le di las gracias y colgué. No me sorprendió. En realidad no. Esa era la otra parte del entrenamiento, culpa a través del desempeño. Mis padres no solo estaban enojados, necesitaban que yo pareciera la mala. No respondí. En cambio, lo hablé en terapia. La doctora Kaminsky me hizo una pregunta que se me quedó grabada: ¿qué pasaría si los dejaras creer lo que quieren? Al principio no respondí. Me quedé sentada allí, parpadeando con el corazón latiendo con fuerza, el estómago retorcido. Y luego me di cuenta, no pasaría nada. No moriría. No me desmoronaría. Ni siquiera sería menos hija. Simplemente sería libre. Pero saber eso y vivirlo son dos cosas diferentes. La idea de ser considerada la villana en mi propia familia todavía me dolía. Incluso si sabía que la versión de mí sobre la que contaban historias no era real. Estaba tratando de vivir una vida tranquila. Tenía estudiantes a quienes enseñar, trabajos que calificar, plazos que cumplir. Pero su sombra persistía. Eso es lo que nadie te dice sobre las familias abusivas, no es solo lo que hicieron, es cuánto tiempo continúan resonando en tus decisiones, en tus relaciones, en la voz en tu cabeza que dice que eres egoísta cada vez que dices que no. A mediados de abril, recibí un mensaje de una prima con la que no había hablado en años, Nicolette, la hija del hermano de mi mamá. Habíamos sido cercanas cuando éramos niñas, nos distanciamos después de la universidad. Me envió un mensaje en Facebook: oye, escuché lo que pasó en casa de la tía Vi. Solo quería decir que eres valiente y lamento no haber estado más cerca cuando éramos más jóvenes. Creo que todos sabíamos que algo andaba mal, pero no teníamos las palabras para describirlo. Ese me hizo llorar. No fue solo el apoyo. Fue la validación, la confirmación de que no todo había vivido en mi cabeza. Ella y yo comenzamos a hablar con más regularidad después de eso. Ahora vivía en Albany, trabajaba en una organización sin fines de lucro y tenía 2 hijos. Hablamos de recuerdos de la infancia, de lo tensas que siempre eran nuestras cenas navideñas, de cómo la presencia de mi papá cambiaba el ambiente de una habitación, de cómo todos parecían mirar a mi madre para que lo mantuviera tranquilo. Era como si ella fuera la embajadora de él, dijo Nicolette una vez. Siempre interpretando, siempre suavizando las cosas. Eso resonó tan cierto que me dolieron los dientes. Recordé una Navidad, cuando tenía quizás 12 años. Mi papá se enojó porque había cocinado demasiado las judías verdes. No gritó.
Simplemente se levantó de la mesa y no regresó. Mi mamá se disculpó en silencio y lo encontró en el garaje. 10 minutos después, regresó como si nada hubiera pasado. Nadie lo mencionó de nuevo. Nunca lo hacíamos. Ese era el patrón. Algo sucedía, violencia silenciosa, rabia sutil y luego se barría, olvidado por todos excepto por la persona sobre la que caía. Y ahora que finalmente estaba hablando de ello, los recuerdos llegaban más rápido de lo que podía seguirles el ritmo. Llegaban sin invitación, en medio de conferencias en los pasillos de los supermercados, en la tranquilidad de mi sala de estar después de la cena. Una noche me encontré de pie en medio de mi cocina, mirando el reloj del microondas, recordando cómo papá solía cronometrar mis tareas. Me daba 20 minutos para limpiar el baño y si tardaba más, decía que era perezosa. Si me apresuraba, encontraba algo que me había perdido y me llamaba descuidada. No podía ganar. Nunca se suponía que debías ganar, dijo la doctora Kaminsky cuando se lo conté. Esa es la trampa del control. Aprendes a adaptarte sin cesar, pero las reglas están diseñadas para romperte de cualquier manera. Esa sesión terminó conmigo sentada en mi coche después durante casi una hora, simplemente respirando, dejando que el peso se asentara. Estaba aprendiendo ahora cuánto de mi vida había construido en torno a evitar el conflicto, cuántas decisiones había tomado basándome en el miedo en lugar del deseo. Y con qué frecuencia había dicho que sí cuando quería decir que no, solo porque no siempre se había sentido peligroso. Y mientras todo esto sucedía, mi propia excavación lenta, mis padres estaban ocupados escribiendo su propia versión de los hechos. Lo sabía. No tenía que escucharlo de primera mano. Los conocía lo suficientemente bien como para imaginar las conversaciones. Es ingrata. Siempre ha sido dramática. Esa tía suya le metió ideas en la cabeza. Pero también sabía que no podía volver atrás. Ni siquiera un poco. Y lo extraño es que a pesar de todas sus manipulaciones, nunca intentaron disculparse. Nunca dijeron, no lo sabíamos. Ni siquiera fingieron remordimiento. Simplemente acusaron, desviaron y culparon. Y en su silencio, su negativa, su terca certeza, encontré más claridad de la que esperaba. Esa claridad se convirtió en resolución. No en rabia, no en sed de venganza, sino en una profunda necesidad de reescribir las reglas del juego. No quería lastimarlos. Ni siquiera quería hacerlos sufrir. Lo que quería realmente era hacer innegable que ya no estaba bajo su control. Quería que me vieran como alguien a quien no podían manipular. Y si iba a quemar el puente, quería hacerlo con tranquila dignidad y gasolina que oliera a consecuencias. Empecé poco a poco. El primer paso fue cerrar el acceso. Conseguí un nuevo número de teléfono, cambié mi correo electrónico, no por miedo, sino por necesidad. No quería que me contactaran a menos que los invitara a hacerlo. Y por primera vez en mi vida, comencé a invitarme a mí misma a ocupar espacio. Envié un ensayo personal a una revista regional, una que cubría la vida del norte del estado de Nueva York y que a menudo publicaba artículos en primera persona sobre familia, comunidad y curación. Cambié los nombres, cambié la ciudad, pero no cambié los hechos. La historia era cruda y real y se llamaba Lo que aprendí sobre el amor después de dejar de tenerle miedo a mi padre. La publicaron. El artículo llamó la atención, especialmente entre educadores y mujeres en trabajo social. La gente me envió correos electrónicos para decir que lo imprimieron, lo leyeron con resaltadores. Una mujer dijo que se lo dio a su hija y le dijo, ahora entiendes por qué dejé a mi familia. Luego un programa de radio local se comunicó. Habían leído el artículo y querían entrevistarme. Al principio dije que no, pero Vi me animó a hacerlo. No lo estás haciendo por ellos, dijo. Lo estás haciendo por todos los que somos como nosotros. Así que hice la entrevista. Usé mi nombre real. No mencioné el de ellos, pero no lo necesitaba. Cualquiera en Auburn que escuchara sabría exactamente a quién me refería. Cuando se emitió el segmento me preparé. No revisé mis mensajes. No miré las redes sociales. Me senté con Vi esa noche comiendo sopa de verduras y viendo reposiciones de viejos programas de detectives. 3 días después, recibí una carta por correo. Sin remitente, pero reconocí la letra de mi padre. Era una sola página,
has avergonzado a esta familia. Ya no eres bienvenida aquí. ¿Quieres independencia? La tienes. Doblé la carta lentamente y sonreí, porque eso era exactamente lo que quería. Pero no había terminado. Un mes después, presenté una demanda en el Tribunal del Condado de Cayuga. No para demandarlos por daños y perjuicios, sino para disputar formalmente un préstamo verbal que habían afirmado previamente que había aceptado durante la temporada de impuestos. Verán, descubrí a través de Silvia que estaban tratando de deducir el reembolso de un préstamo ficticio en sus impuestos, dinero que supuestamente les había devuelto por ayuda con la educación temprana y el apoyo a la vivienda. Obviamente era una mentira. Presenté documentación, mis propios registros financieros, declaraciones de un contador público que me había ayudado a administrar mis gastos durante años, incluso la declaración jurada de Silvia de que habían hablado de crear una deuda en papel para falsificar las finanzas. El juez desestimó su reclamo antes de que siquiera llegara a un tribunal. Pero ahora era un asunto de registro público que habían intentado cometer fraude fiscal usándome como su chivo expiatorio. Fueron investigados brevemente, pero lo suficientemente a fondo como para que el IRS emitiera una advertencia. Nunca volví a saber de ellos después de eso, pero sí de muchos otros. Mi hermano Calvin se mudó a Rochester, más cerca de mi lado del estado. Comenzó la terapia y me dijo mientras tomábamos un café que finalmente le había contado todo a su novia, cosas que ni siquiera se había admitido a sí mismo hasta que comencé a hablar. Nicolette me invitó a hablar con un grupo de trabajadores sociales en su organización sin fines de lucro sobre el trauma, el silencio y la recuperación de la verdad personal. Fue la primera vez que me paré frente a extraños y dije en voz alta, fui abusada emocionalmente por mi familia. Pero ahora estoy bien. No lloré. No temblé. Hablé como alguien que había encontrado su equilibrio. Y la tía Vi, Dios la bendiga, siguió viniendo todos los sábados, trayendo un nuevo libro, una planta o un trozo de pastel que había recogido de la cooperativa. Me decía una y otra vez, este no es el final de la historia. Es el principio. Tenía razón. El último clavo en el ataúd no fue dramático. Nadie gritó. Nadie salió furioso de un tribunal. Lo que sucedió fue más silencioso y mucho más poderoso. Mis padres se volvieron irrelevantes. Perdieron su poder cuando dejé de defenderme. Cuando dejé de interpretar el papel de la hija obediente con la esperanza de que algún día se ablandaran. Cuando los dejé sentarse en su ira y decepción sin tratar de arreglarlo, esa fue mi venganza. Sin gritos, sin portazos, solo yo viviendo mi vida, diciendo la verdad y negándome a cargar con la vergüenza que no me pertenecía. Habían tratado de mantenerme pequeña y ahora tenían que mirar desde la distancia cómo me convertía en algo que no podían alcanzar. Ya no solo estaba sobreviviendo. Era libre.